damos muchas gracias. Gracias, amado Padre, por permitirnos, amado Padre, un fin de semana de descanso, de compartir con nuestra familia, de acercarnos a ti, de quizá ir a la iglesia, adorarte, alabarte, exaltarte. Y hoy en esta mañana estamos agradecidos. Cada uno de nosotros tiene motivos especiales en esta mañana para decirte gracias, ya sea por la vida, por la provisión, por nuestra propia salud, la salud de nuestros seres queridos. Cada uno, Señor, en esta mañana nos unimos y te decimos, Padre, gracias. Gracias por tus bondades, gracias por tu misericordia, gracias por el empleo, por la provisión, por nuestra vida. Hoy te queremos dar gracias por la vida de nuestro Renzo. Queremos que tú, a través de tu palabra, nos hables en esta mañana, en este tema que estamos tratando tan importante, Señor, como lo es el cuidar de cada área de nuestra vida. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. 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 Muchas gracias. Ok, perfecto. Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Sí, ahí estamos bien. Perfecto. Voy entonces a compartir pantalla. Permítanme un momento, por favor. Bueno, me indican, por favor, si están viendo las diapositivas. Sí, pastor, ya las estamos viendo. Ok, muy bien. Perfecto. Perfecto. Sí, pastor, perfecto. ahí estamos bien. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Muy buenos días para todos. Como decía Daniela, vamos a continuar con esta serie de conferencias y como les dije la semana pasada, hoy vamos a empezar básicamente con lo que es el pilar, el fundamento de las demás áreas y vamos a empezar sobre la salud espiritual. Después de ver la salud espiritual, estaré compartiendo con ustedes sobre la salud física, que sé que muchos están muy interesados que hablemos un poquito sobre la parte física. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios acerca de la salud física? Pero eso será después de que veamos la salud espiritual. Después estaremos viendo salud mental, después salud emocional, después estaremos viendo salud relacional, después salud financiera y por último salud vocacional, ¿ok? Entonces esas son las áreas básicamente que vamos a estar compartiendo y nosotros empezamos con un texto bíblico la vez pasada que es bueno que vamos recordando y de hecho de una vez sería muy bueno que ustedes lo tomen como tarea que puedan memorizar este versículo, ¿no es cierto? Este versículo que queda como tarea para ustedes. Y ahí y vamos a volver a leerlo y dice, y no adopten, ese no adopten podría traducirse y no se conformen a las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Padre Santo, en esta mañana una vez más oramos y te pedimos que abras nuestro entendimiento porque vamos a estar compartiendo, Señor, tu palabra. Esta es una conferencia basada en principios bíblicos y por eso te pedimos, Señor, que nos ilumines para poder comprender, Señor, cada directriz, cada principio, cada precepto que tú nos enseñas en las Sagradas Escrituras. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, amigos, amigas, básicamente decirles y refrescarles un poquito la memoria con el título Conformarnos o Transformarnos, ¿cierto? Así que cada uno de ustedes pueden ser conformados o transformados en este mundo, en esta cultura. Tú te puedes conformar al estándar de este mundo, que de hecho ya sabemos que, como enseña la misma Biblia, hay muchas cosas que se enseñan en el mundo que van en contra de la palabra de Dios. Por eso nosotros estamos llamados como cristianos, como creyentes, cuando uno se ajusta a los parámetros de la Biblia, pues obviamente uno no se puede ajustar
y andar en la corriente de este mundo. Ahora, si de pronto no estamos compartiendo con una iglesia o de pronto yo no tengo una afiliación religiosa o no tengo una creencia espiritual, de igual manera este principio es importante para ustedes porque nosotros no podemos estar con dos verdades, es decir, que la cultura nos dice unas cosas y la Biblia nos dice otra cosa. Tenemos que pedir sabiduría y ser sabios para saber cuál es el mejor camino, ¿cierto? Entonces, por eso estamos basando estos principios en un libro que aunque usted de pronto no crea que es palabra de Dios, otros de pronto sí creen que es palabra de Dios, pero que es un libro religioso, es un libro respetado, aún por personas que no creen en Dios. Entonces, vale la pena que le prestemos atención a lo que nos dice los textos bíblicos que vamos a estar compartiendo en toda esta serie. Como les decía, y si crees en Dios, déjeme decirte esto, puedes conformarte al estándar de este mundo, ¿cierto? O puedes ser transformado por el Espíritu de Dios. Solo hay esas dos cosas. O te conformas a esta cultura o te dejas transformar por el Espíritu de Dios. Entonces, estas dos cosas ocurren dependiendo de si estás escuchando al mundo, a esta cultura, o si estás escuchando a Dios. Por eso lo que vamos a hacer en el día de hoy es que vamos a comenzar a hablar un poquito sobre lo que es la salud espiritual. Entonces, quiero que escuche esto que le voy a decir para que de pronto lo tenga ahí presente. Mientras más lejos estés de Dios, más problemas vas a tener en la vida. Escuche esto otra vez. Mientras más lejos estés de Dios, más problemas tendrás en la vida. Ahora, yo no me refiero a los problemas normales de la vida, porque siempre vamos a tener problemas, vamos a enfrentar dificultades, pero mientras más te alejes de Dios, más deformada va a estar tu vida. Escúcheme eso, deformada. Es decir, no ajustada a lo que Dios quiere que tú seas. Pero mientras más cerca estés de Dios, tu vida va a ser transformada, será transformada en la forma en que Dios te planeó. Porque Dios nos planeó a cada uno de nosotros con un propósito. Cualquiera que se acerca a Dios, créame, va a ser transformada. Su vida va a ser transformada. Ahora, la pregunta que quiero hacerles en esta mañana, ¿cómo me acerco a Dios? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Yo sé que muchos quieren acercarse a Dios, ¿cierto? Y a veces no saben cómo hacerlo. Entonces, hay una historia en la Biblia que nos dice cómo acercarnos a Dios. Y de esa historia es que quiero hablarles en esta mañana. Es una historia que la mayoría de ustedes conocen. La mayoría de ustedes, yo sé que la han leído muchas veces. Y es la historia del hijo perdido o del hijo pródigo, que así se menciona en algunas versiones bíblicas. Pero a mí me gusta llamarla de otra manera, llamarla la parábola del padre amoroso. Porque para mí el énfasis de esa parábola no es tanto el hijo que se perdió, no es tanto el hijo pródigo. Para mí esa parábola, el énfasis es el amor del padre que recibe a su hijo. Y de eso es que quiero compartirles en esta mañana. Jesús contó esta historia para mostrarnos lo que sucede cuando nos alejamos de Dios. Cuando Jesús contó esta historia, obviamente yo no tengo tiempo para contar todo el contexto porque yo no voy a predicar, estamos en una conferencia, pero cuando nos desconectamos de Dios, esta parábola dice mucho para nosotros, ¿ok? Entonces, ¿cómo regresamos a casa? ¿Cómo regresamos al Padre? De pronto, algunos que me están escuchando, de pronto se han alejado de Dios en algún momento, quizá de pronto sí se congregó, estuvo buscando de Dios, leyendo la palabra de Dios, pero de pronto estás alejadito, alejadita de las cosas de Dios. Entonces, ¿cómo me reconecto? ¿Cómo me acerco otra vez a Dios? Así que vamos a leer esta historia, vamos a refrescarla, aunque sé que la mayoría obviamente la conocen muy bien, pero vamos a leerla para que refresquemos la memoria en esta mañana. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Esto es una parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos.
Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para que su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Qué historia, ¿cierto? Qué parábola. Yo nunca me canso de leer esta parábola y de asombrarme sobre todo el amor del Padre. En este pasaje, en esta historia, hay tres cosas, escúchenme bien, hay tres cosas para hacer cuando estamos perdidos, cuando estamos alejados de Dios, cuando estamos distraídos de las cosas espirituales. Hay tres cosas que debemos de hacer cuando nos hemos distanciado de Dios. ¿Cómo vuelvo a acercarme a Dios? Esa es la pregunta, ¿cierto? Porque déjeme decirle antes de entrar de lleno en la conferencia, en estos tres puntos, no habrá nada transformado en mi vida hasta que resuelva este asunto espiritual. Por eso estamos hablando de primero la salud espiritual, porque a veces queremos arreglar otras cosas en nuestra vida, pero no arreglamos lo más importante, que es lo espiritual. Yo tengo que reconectarme con Dios. Tal vez en el pasado, como dije ahora, estuviste cerca de Dios, tal vez en el pasado sentiste mucho la presencia de Dios, sentiste su gozo, disfrutaste de su amistad, pero ahora en ese lenguaje que usamos a veces espiritualmente de pronto te has enfriado, ya no sientes la presencia de Dios como antes. Entonces, ¿cómo hacer para conectarme nuevamente con Dios? ¿Cómo acercarme nuevamente con Dios? Aquí está lo primero que tengo que hacer y lo tienen ahí en la pantalla. Lo primero que tengo que hacer es llegar al punto en mi vida en que yo esté cansado realmente en la forma en que estoy llevando mi vida. Ahí lo tienen en la pantalla. Llegar al punto de estar cansado con tu vida. Eso es exactamente lo que hizo este joven de la parábola. Todo comienza finalmente cuando él está cansado, cuando él está insatisfecho, cuando él, como decimos nosotros, quizás llegó un momento en que tocó fondo, ¿cierto?
En esta historia que acabamos de leer, este joven se dirige a su padre de una forma demasiado egoísta, ¿cierto? Todo se trata de él, no piensa sino en él. Quiero mi herencia, eso es lo que le dice, ¿cierto? Y el papá ni siquiera se ha muerto y él está pensando en la herencia y se lo dice. Eso era, para un judío, eso era tremendo, eso era un insulto, ¿cierto? Eso era como decirle, yo quiero que se muera ya, ¿cierto? Entonces, ahí hablamos de una persona demasiado egoísta que no está pensando sino en él. Ahora, el papá, a pesar de la grosería, a pesar de que está haciendo algo que va en contra de la misma cultura, su padre le da la mitad de lo que pasó toda su vida ganando, con mucho esfuerzo, y ahora se le da a un muchacho que sabe que no le va a dar buen uso a ese dinero. Pero esta historia la cuenta Jesús, es para hablarnos del amor del Padre Celestial. Yo quiero que piensen, que entiendan que una parábola tenía ese propósito, era enseñar una verdad espiritual. Entonces, la verdad acá es mostrarnos el amor de nuestro Padre Celestial. Entonces, le entrega el dinero, la historia, se fue a un país lejano, allí gasta todo su dinero, se lo gasta en mujeres, se lo gasta en licor, se lo gasta en juego, y muy pronto, como acabamos de leer, por esa vida desenfrenada, eh, esa vida loca que dicen algunos, pero la vida de este joven muy pronto tocó fondo, ¿cierto? Muy pronto tocó fondo, se quedó sin dinero, y al quedarse sin dinero, se quedó sin amigos, se quedó sin amigos, se quedó solo. Eso pasa, eso es lo que pasa en la vida. Y la historia nos dice que la nación, esa es la historia es tremenda, ¿no? Porque nos dice que en medio de todo eso, la nación donde estaba el país, en ese momento entró en una recesión económica, hubo una gran hambruna impresionante, y mientras este joven caminaba por la calle mendigando comida, nadie le daba comida, porque ellos tampoco tenían nada. Es decir, esa nación entró en una hambruna. No podía ni siquiera conseguir trabajo, nadie le daba trabajo, y menos a un extranjero. Así que la historia nos dice que finalmente encuentra un granjero a las afueras de la ciudad, consigue que lo contrate, pero en el peor trabajo, porque para un judío era lo más desagradable alimentar cerdos, porque para ellos pues es un animal inmundo. Entonces mire que la parábola tiene puntos muy precisos. Eso es lo que decimos un judío tocar fondo, es trabajar alimentando cerdos. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí es que consiguió el trabajo más humillante que hubiera podido conseguir, y en su desesperación tenía tanta hambre que dijo, esa comida de cerdo se ve muy buena. Entonces, tienes que tener mucha hambre, muy desesperado para pensar comer comida de cerdo, ¿cierto? Sobre todo comida de que estamos hablando en esa época, muy diferente a la comida concentrados del día de hoy. Ahora, luego la Biblia dice que este joven volvió en sí. Vayan prestando atención a esta parte. Volvió en sí y se dijo, lo que estoy haciendo es algo muy tonto, lo que estoy haciendo realmente, ¿yo qué estoy haciendo? A mí me está faltando demasiada sabiduría, esto no tiene sentido. Estoy aquí muriendo de hambre cuando los trabajadores menos pagados en la casa de mi padre, porque la parábola nos cuenta obviamente que el papá pues tenía dinero, tenía trabajadores, y él está pensando en los jornaleros y dice, ellos tienen suficiente comida y yo aquí estoy aguantando hambre. No, yo voy a volver a mi casa. Pero él reflexiona y dice que él no merece, él sabe que no merece seguir en la familia porque obviamente defraudó al papá. Así que él dice, iré a la casa de mi padre y le diré, hazme uno de tus sirvientes, porque ya no merezco ser tu hijo, solamente contrátame como el sirviente más bajo que tengas. Entonces, mire la actitud del muchacho, cómo empieza a recapacitar. Por eso lo primero que debes hacer para acercarte a Dios es estar cansado de tu vida. Él dijo, ya no más, ya no más, yo no puedo seguir con esta vida. Y mire lo que dice en el versículo 13, 14 y 17 que lo leímos ahora. Dice que él derrochó todo su dinero, dice que se le acabó el dinero. Mire todos esos énfasis, comenzó a morirse de hambre, y el 17 dice, y finalmente entró en razón, entró en razón. Ahora déjame decirte una cosita en esta mañana. Nada va a transformarse en tu vida hasta que llegue un momento de desesperación en tu vida. Desesperación, es decir, yo tengo que hacer algo, definitivamente no puedo seguir así.
hasta que digas, estoy, como dice el buen paisa, estoy harto, con H, estoy harto de todo esto, estoy cansado de estar viviendo la vida como la estoy viviendo, estoy cansado de llevar este ritmo de vida, estoy cansado de vivir estresado, tiene que haber algo mejor para mí. Estoy cansado de vivir solo, estoy cansado de hacer las cosas a mi manera, estoy cansado de darme contra las paredes, estoy cansado de vivir de fracaso en mis relaciones. Cuando uno llega así, ahí es donde empieza la transformación. Nada cambiará hasta que tú te canses, hasta que estés desesperado, hasta que digas, no voy a vivir de esta forma un solo día más. Voy a regresar a la casa de mi padre, voy a regresar a Dios, voy a reconectarme con Dios. He tratado de hacer las cosas a mi manera, me he alejado de Dios, las cosas no funcionan, no seguiré alimentando cerdos, me voy a mi casa. Así que debes estar desesperado hasta que estés completamente insatisfecho con tu vida. Si no es así, déjame decirles algo en esta mañana, apreciados, nada va a cambiar en tu vida. Por eso recuerdo este texto bíblico de Jeremías 29:13, cuando dice Dios a través del profeta, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme, podrán encontrarme. Un día, mucha gente estará delante de Dios, que es lo que llamamos el día del juicio final, y Dios le va a decir a mucha gente, nunca tuviste la intención de buscarme, nunca tuviste la intención de conocerme, nunca te vi insatisfecho y desesperado con tu vida. Un día vamos a tener que estar ante la presencia de Dios, por supuesto. Por eso la oportunidad es ahora. Este es el momento para buscar de Dios. Pero primero tienes que estar realmente cansado con tu vida. Lo segundo que debes de hacer para acercarte más a Dios, y es lo que quiero compartir en esta mañana, es admitir tu pecado. Admitir tu pecado. Recuerden que yo he mencionado en algunos momentos en que he estado con ustedes, no sé si recuerdan, pero les decía que pecado es no ser la persona que Dios quiere que sea, y no hacer las cosas que Dios quiere que yo haga. Eso es pecado. Entonces, cuando hablamos de admitir tu pecado, esto es enfrentar mis errores, es enfrentar mi fracaso, es reconocer que me he equivocado, básicamente es hacer un balance en mi vida y decirme, bueno, esto no tiene sentido, es decirle a Dios, perdóname, porque he venido haciéndolo a mi manera, he vivido mi vida como he querido y esto no funciona, perdóname, perdóname. El versículo 17 y 18 que leímos ahora en la parábola dice que finalmente el muchacho entró en razón, se dijo a sí mismo, he pecado contra el cielo y contra ti. Mira lo que dijo el muchacho, he pecado contra el cielo y contra ti. Así que admitir mi pecado es básicamente eso, es decirle al Señor, yo me equivoqué. El vivir tu vida desconectado de Dios, esto no es bueno. Eso no es sabio. Vivir tu vida desconectado de Dios es algo que va en contra de la lógica, porque es que Dios nos trazó un camino que es sencillo, no es complicado. No digo que es fácil, porque seguir las cosas de Dios tampoco voy a decir que es fácil, pero no es complicado. Ahí está el camino y Él mismo nos ayuda a ir por ese camino. Entonces, vivir tu vida desconectado del Creador que te ama, quien te hizo. Eso es algo irracional, eso no es inconcebible, no tiene sentido, es algo ilógico. Yo tengo que ajustarme a mi creador, al que me hizo, ¿cierto? Por eso hay otro texto bíblico de Isaías 59:2 que quiero recordarlo para ustedes. Dice, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Así que es el pecado el que nos aleja de Dios. ¿No te ha pasado? Yo sé que algunos de ustedes, a mí me ha pasado, que algunas veces que oramos sentimos que Dios está muy cerca, pero hay momentos en que oramos, pero también sentimos que Dios está como a kilómetros de distancia. ¿A qué se debe eso? Pues los pecados. Los pecados nos separan de Dios. Si te sientes lejos de Dios, es porque tú estás alejado de Dios. Eso se llama pecado. Viviré mi propia vida, tomaré mis propias decisiones, egoísmo. Es eso es pecado. Estás tan cerca de Dios como decidas estarlo. Cada uno de ustedes tiene la opción de hacerlo. Mire, el hecho de que estemos en estas conferencias que tengamos aquí, permítanme, yo me voy a refrescar la garganta un momentico, por favor.
El hecho de que estemos sacando este tiempo como empresa, no es obligación que hagas estas cosas. Yo siempre soy claro en esto. No es obligación. Es tu decisión. Realmente si tú quieres hacerlo, pero a pesar de que no les conozco mucho a ustedes, pero sí quiero decirle con todo respeto y también con todo mi corazón que la mejor decisión que puedes hacer es prestarle atención a estos principios, y la mejor decisión que podemos hacer en la vida es acercarnos a Dios, es acercarnos a Dios. Tú no puedes culpar a nadie más de tu alejamiento, porque a veces nos hemos alejado de Dios por muchas cosas que de pronto nos han pasado en la vida. Entonces le echamos la culpa al cónyuge, a mi pareja, le echamos la culpa a nuestros padres, le echamos la culpa al sacerdote o al pastor. No le eche la culpa a nadie más. El único responsable de alejarnos de Dios somos nosotros mismos. Por eso, en esta mañana, básicamente, mire, recordarle lo que le dijo el salmista a Dios cuando le falló, cuando pecó. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios. Está reconociendo, él aquí reconoce su pecado. Dice, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen, contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Esta fue una oración que David hizo después de haber cometido adulterio. Ustedes conocen la historia, después de asesinar al esposo de la mujer que cometió adulterio. Y él dice, reconozco que he sido rebelde. David está admitiendo que le falló a Dios, está admitiendo su pecado. Entonces, cuando admitimos nuestros pecados, cuando reconocemos nuestro pecado, mire lo que nos dice Dios en su palabra, Isaías 1:18, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor, aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Entonces, cuando yo admito mi pecado, Dios dice, yo voy a perdonarte. Así que uno de los hábitos espirituales que debemos adoptar en nuestra vida es el hábito de una revisión espiritual regular. Otra vez, voy a decir eso porque más adelante en esta serie de conferencias voy a estar recordando esto. Nosotros tenemos que con regularidad estar haciendo un inventario espiritual, así como hacemos inventarios en la empresa. Tenemos que hacer un inventario personal. ¿Cómo estoy con Dios? ¿Cómo está mi vida espiritual? Nosotros sabemos de la importancia de una revisión física regular, claro, eso lo sabemos, pero porque queremos saber cómo estamos, queremos saber si algo no está funcionando bien dentro de nosotros, para ponernos obviamente en un tratamiento lo más rápido posible. Pero lo mismo pasa con la vida espiritual. Si hay un pecado que está aferrado, de que te estás aferrando en la vida, hay que contarlo a Dios, cuéntale a Dios. Pero no solamente cuéntale a Dios, también hay que cortarlo, no solo contarlo, sino cortarlo de raíz antes que nos domine y nos mate, robándonos ¿qué? El gozo, la visión, la felicidad. Entonces, ¿qué vamos a revisar? Bueno, la forma en que nosotros pensamos acerca de Dios, de otras personas. Eso es lo que yo voy a revisar, voy a hacer mi inventario. ¿Cómo estoy pensando yo de otras personas? ¿Cómo es mi vida, mi relación con otras personas? Entonces, mire este texto bíblico para que vean la importancia de hacernos una revisión espiritual. Pablo le escribía a los corintios y le decía en Corintios, 2 Corintios 13:5, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Oiga, es el lenguaje como de universidad, ¿cierto? Han reprobado el examen de la fe genuina. La vida espiritual es eso, es como una universidad. Tenemos que estar evaluándonos, tenemos que estar revisando cómo está nuestra vida. Examínense, me encanta esa palabra, examínense y pruébense a sí mismos. Entonces, debes de ponerte a prueba regularmente. Y si fallas en la prueba, entonces haz algo. Si ves que no estás bien, haga algo al respecto. Bien, para terminar en esta mañana, déjenme decirles lo tercero que debes hacer para acercarte más a Dios. Y es, te rindes y ofreces tu cuerpo a Dios.
Es así como nos reconectamos. Me rindo, me rindo. Cuando decimos me rindo es listo, ya me doy por vencido. No voy a seguir viviendo mi vida como yo quiero vivirla, sino decirle a Dios, yo quiero ahora vivir la vida que tú quieres que yo viva. Eso es ofrecer nuestro cuerpo a Dios, como el texto que hemos leído hace Romanos capítulo 12. Entonces, miremos el cambio de actitud de este muchacho de la historia que hemos analizado en esta mañana. En el versículo 12, básicamente él le dice, Padre, quiero que me des ahora la parte de tus posesiones, que será mi herencia. Pero cuando él regresa a casa, le dice a su padre, déjame ser solamente un jornalero, un sirviente. Entonces, ¿ven el cambio? Ahí hay un cambio impresionante. Nada cambiará en tu vida hasta que pases de una vida egocéntrica, centrada en ti mismo, a una vida teocéntrica, una vida centrada en Dios, porque eso fue lo que hizo el muchacho y esa es la invitación para nosotros en esta mañana. La transformación se produce cuando le decimos a Dios, déjame ser la persona que tú quieres que yo sea. Así que en esta mañana esa es la invitación para ustedes. Dígale a Dios, yo quiero ser la persona que tú quieres que yo sea. Y esta es la transformación que se va a dar a lo largo de la vida. No va a ser una transformación instantánea, no. Este es un proceso, así como una metamorfosis. Recuerden que hay muchos textos en la Biblia que nos hablan de esa transformación. Uno de ellos, 2 Corintios 3:18, cuando dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, la transformación es un proceso continuo. Escúchenme, eso va a durar toda la vida. ¿Recuerdan ustedes cuando yo estuve la primera vez y les estuve compartiendo acerca del término transformación? ¿Sí recuerdan? Que significa, viene del griego metamorfosis. Metamorfosis. Cuando hablamos de una metamorfosis es la transformación radical que se produce de una oruga a mariposa. Y esa es la transformación continua. Eso es lo que tenemos que hacer, entregarnos a Dios, rendirnos a Dios, pero esa transformación no se da, repito, de la noche a la mañana. Es una transformación que se va a dar a lo largo de toda la vida, ¿ok? Entonces, fuiste hecho, déjenme ya terminar en esta mañana, fuiste hecho para vivir en las alturas. Escúchame esto, Dios nos creó para estar en las alturas, no para que nos estemos arrastrando por la tierra. Fuimos hechos para ser transformados por el Espíritu de Dios. Así que no te conformes, no te conformes. Estamos llamados es a transformarnos. Solo tienes que llegar a un punto en que digas, estoy cansado con mi vida, no quiero seguir viviendo así. Y luego admitir que has pecado, admitir que te has rebelado contra Dios. Y por último, ofrecer tu vida a Dios y decirle, déjame ser lo que tú quieres que yo sea. Transfórmame en lo que tú quieres que yo sea, Señor. Transforma mi vida. Así que nada va a ocurrir hasta que no ofrezcas tu vida al Señor. Recordemos una vez más el texto de Romanos capítulo 12, pero ahora quiero que lo leamos desde el versículo 1. Y dice así, así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, cuando miramos esta historia, este joven regresa a casa, esta historia del hijo perdido, que les dije yo que la mejor forma de llamarle la parábola del padre amoroso, ¿cierto? Es una historia donde básicamente de regresar a Dios, de regresar a la casa de nuestro Padre Celestial. Y cuando regresamos, hay una respuesta maravillosa de Dios, porque esos versículos 20 y 22 son muy lindos de la parábola. Dice que lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Y dice, traigan lo mejor, que vamos a hacer fiesta. Entonces, cuando yo veo eso, yo veo que Dios toma la iniciativa. Lo estamos esperando
cuando yo veo esta parábola, veo que el padre estaba esperando al hijo. Ahí lo estaba esperando, ¿cierto? Corrió hacia su hijo. Y ahí donde tenemos que entender que Dios toma la iniciativa, nos entregó a Jesucristo, dio a su hijo para que viniera aquí al mundo a morir por nosotros, para que tú y yo pudiéramos ser transformados. Nos entregó un Salvador que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Dios tiene un mejor plan para tu vida de lo que jamás cada uno de nosotros llegamos a imaginar. Y ese es el plan que Dios tiene para ti en esta mañana. Por eso la invitación es: entreguémosle nuestro cuerpo a Dios, entreguémosle nuestra vida a Dios. Yo quiero ayudarles en esta serie de conferencias y les voy a enviar, voy a hablar con Glory a ver cómo se los hace llegar, o si no aquí también a través de Daniela, que tengo aquí el chat, para que ustedes pudieran tener unas lecturas, cada uno durante estas series, unas lecturas que tienen que ver con conformarnos o transformarnos, una lectura que le quitará un par de minutos todos los días, como para que usted se vaya enfocando un poquito más en este proceso. Esa es una ayuda adicional que quisiera darles. Lo otro es animarles a que estemos memorizando como un texto bíblico semanal, y este sería un buen pasaje para que nosotros memoricemos el versículo 2, Romanos capítulo 12, versículo 2. Muy bien, hasta aquí la conferencia en esta mañana. Repito, la próxima semana estaremos hablando, con el favor de Dios, o dentro de 15 días, como ustedes estimen, estaremos hablando sobre la salud física. Padre del cielo, en esta mañana, gracias que nos has permitido estar aquí reunidos como empresa, empezando una semana laboral que te la entregamos para que sea una semana muy productiva, que sea una semana muy provechosa, no solamente para la empresa, sino también una semana de mucha bendición para cada uno de nosotros. Oro, Señor, por cada familia aquí representada, de tus hijos, de tus hijas. Bendíceles en gran manera y permite que este seminario, que estas conferencias sean de mucho provecho para todos nosotros. Oramos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, pastor. Dios lo bendiga. Dios les bendiga, que pasen un buen día. Chao, chao.